Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan bienvenidos a los diálogos de la organización. Mi nombre es Guillermo Granados y estamos actualmente en la serie de 5 pasos para ganar más a través de la innovación. Esta es la cuarta entrega. Me permito presentarme, soy Guillermo Granados, soy representante de México en el Comité Técnico Internacional TC 279, que es creador de la norma ISO 56000. Es una familia de normas de las cuales ya se ha liberado la norma 56002 de Administración de Sistemas de la Innovación. Soy presidente del Comité Técnico de Normalización Nacional, CTNN10. También he sido presidente del Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Y mi actividad profesional es enlazar las actividades de las organizaciones, tanto de estrategia como de innovación, como de operación. Y esta serie precisamente la hemos hecho pensando en cómo hacer que cualquier organización innove, cómo poder hacer que una organización de, de un entorno nacional, de un entorno común, que no lance cohetes a la luna, sea capaz de innovar. En BPI, Business Performance Institute, que es la empresa consultora en la cual encabezo, lo que hacemos es convertirte en una empresa de clase mundial. Y la propuesta es que innoves en todas las áreas de tu organización. Es decir, no se trata solamente de hablar de nuevos productos o de hablar de marketing digital o de hablar de generación de ideas creativas, de un hackathon para que innoves. No, se trata de innovar en todas las áreas de tu organización y en una forma repetitiva, sistemática, para poder hacer frente a esta y muchas pandemias que vamos a ser testigos en nuestro tiempo en esta tierra. Innovar es mucho más que nuevos productos. Innovar habla de una reinvención de la organización. Si estamos hablando de que es un modelo de negocio que ha sido muy afectado por la pandemia, por ejemplo, gimnasios, restaurantes. Hablamos de virtualización en el caso de empresas que, bueno, no han sido tan golpeadas, pero sus canales de comunicación han sido limitados por la cuestión del contacto humano. Hablamos de optimización, cuando hablamos de organizaciones que no les ha ido mal, incluso han crecido un poco, pero necesitan alguna forma de tener el control de sus actividades, de su organización y hacer que este crecimiento represente una oportunidad y no un dolor de cabeza. Y hablamos de sistematización cuando ya hay acercamientos a la innovación, cuando ya tenemos proyectos de innovación y que lo que queremos hacer es hacer un sistema formal de, de esta innovación para que tenga una dirección y una estrategia. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros hemos desarrollado una arquitectura maestra de negocio, ese es nuestro sello distintivo, y es precisamente un ordenamiento lógico basado en un sistema formal donde podemos ver las actividades, todas las que hace tu organización e incluso las que no hace. Podemos observar qué le falta para tener un sistema de innovación o podemos observar qué actividades te hacen falta para poder reducir riesgos o para poder cumplir tu nuevo diseño en tu organización. Esta arquitectura de actividades enlaza las actividades de estrategia, de operación y de innovación. Y precisamente sin este enlace va a ser muy difícil hablar de una estrategia de innovación. Bueno, esto nos ayuda para programar tu código interno, programar tus actividades. Y este programar no quiere decir que forzamos a que seas de una forma, sino que estructuramos tu idea, tu creatividad, tu visión y le damos una arquitectura, una estructura para que con tu cultura organizacional, con tu modelo de negocio, con tu idea de hacer las cosas, logres enlazar todos los sistemas de tu negocio, los sistemas de estrategia, modelo de negocio, innovación y desarrollo, recursos humanos, procesos, indicadores,
y, por supuesto, innovación. Esta serie de pláticas precisamente pues nos llevan a cómo usar la innovación para ganar más. La finalidad de la innovación es siempre la utilidad. Y vamos a dialogar sobre la ruta que lleva a una organización a reactivarse, a reinventarse usando la innovación. Para aquellos que recién nos acompañan, estos son los títulos de las 5 partes que tiene esta serie. El primero, descubre formas de potenciar tus ingresos. Enfocar tu innovación a generar ingresos. Aprender de los mejores con ISO 56000, la norma que les comento. La parte de hoy en la que profundizamos, haz una estrategia ganadora de la innovación. Y la parte que nos queda la siguiente semana, el miércoles a las 17 horas, evalúa, analiza y evoluciona con la innovación. Estamos aquí, estamos en el chat. También las cuestiones, las preguntas que nos quieran hacer a través de en su pantalla, en su Zoom, van a encontrar una forma de hacer preguntas y respuestas. Bienvenidas, estamos usando la plataforma para webinars. Bueno, ¿qué platicamos en la primera parte? Descubre formas de potenciar tus ingresos. Es justamente estructurar la creatividad que tienes. Las grandes ideas se puede innovar no solamente, habíamos comentado, en nuevos productos, sino se puede innovar en nuevos procesos, en modelos de negocios, ¿sí? Y para poder innovar, no podemos hablar de innovación organizacional sin comprender la organización. Hay 2 grandes perspectivas de la organización. La primera es identificarla como un conjunto de actividades. La segunda es identificarla como un conjunto de transacciones económicas. Hay otras perspectivas, identificarla como una sociedad, como una microsociedad, como un conjunto de culturas. Estas 2 son las que más nos ayudan a comprender la innovación. Y en particular, como un conjunto de actividades, vamos a profundizar en ella. Porque innovación es un cambio en una forma organizacional, se tiene que ver como un cambio en la técnica con la cual realizamos las actividades. Bien, vamos a clasificar todas las actividades de la organización en 3 de ellas. En operación de la organización, evolución de la organización y dirección de la organización. Las 3 actividades contienen muchas actividades. La operación contiene la venta, contiene la entrega, contiene el cobro, la administración de los recursos, como el recurso humano, la infraestructura, los materiales. Todo lo que hacemos en el día a día para ejecutar un intercambio comercial y para administrar. Es la operación día a día la que se mide con indicadores de naturaleza estadística, repetitivos, donde podemos ver tendencias, crecimientos, hace sentido hablar de promedios. Esta es la operación de la organización. Es diferente a la evolución de la organización. La evolución de la organización son las actividades que tienen como fin cambiar las primeras, cambiarlas de operación de la organización. Entonces, evolucionan diferente, se miden diferente y son diferentes. Por tanto, una actividad de evolución de la organización no es de operación y viceversa. Una de operación no es de evolución. Entre las de evolución se encuentran las actividades de innovación. Entonces, una actividad de innovación no es una actividad de operación. No se mide igual, no pertenecen a la misma categoría de actividades, no evolucionan igual. Hay que separarlas. Y la tercera es la dirección de la organización. La planeación, la proyección de escenarios de la organización. Vamos a proyectar cómo va a operar la organización. Incluso vamos a proyectar las actividades de la evolución cuando proyectamos un sistema ISO 56002. Vamos a darle seguimiento a esta evolución y vamos a hablar de la cierre de ciclo de planeación, cierre de año, cierre de mes, cierre de lo que nosotros estemos
usando los términos que estemos usando para evaluar nuestra operación. Estas tres actividades son diferentes, no se traslapan, son una diferente que la otra. Y entonces ahora va la primera pregunta. ¿En dónde está la estrategia? ¿En la operación? ¿En la dirección? ¿O en la evolución? ¿Dónde creen ustedes que esté la estrategia? ¿Qué es la estrategia? ¿Cuál estrategia? ¿La estrategia de innovación? ¿La estrategia de recursos humanos? Bueno, precisamente de eso se trata esta charla del día de hoy. ¿Cuántas estrategias hay para comenzar? Hay estrategia del negocio, estrategia de innovación, estrategia de tecnologías de información, estrategias de mercadotecnia, estrategia de recursos humanos. Podríamos hablar como de pronto a partir de los 90 del siglo pasado. La estrategia resultó ser una palabra muy llamativa. Pues todo comenzó a ser estratégico o de estrategia. Y bueno, pues eso nos lleva a que ¿cuántas estrategias debe de haber? La respuesta es solamente una. Y se ve en las tres operaciones, las de proyección, perdón, las de dirección, las de evolución y las de operación. La estrategia se ve en las tres. Y es una sola. Esa sola estrategia del negocio, se va a, bueno, le llamamos estrategia organizacional para no confundirla con el modelo de negocio, se va a dividir en sus pequeñas partes. De nada nos serviría una estrategia de recursos humanos si no es congruente y corresponde, si no es un brazo que permite que articule la estrategia de la organización. De nada nos serviría una estrategia de mercadotecnia si no está alineada perfectamente a la estrategia de la organización. Y por supuesto, de nada nos serviría una estrategia de innovación si la consideramos independiente a la estrategia de la organización. Entonces, hay una sola estrategia y esa sola estrategia no está exclusivamente en el área de dirección, sino que está en las tres tipos de actividades. Aquí hubo un comentario, muy bien. Un poco en todas, claro que sí, Baltasar, muchas gracias. Tal vez liderada en la dirección, efectivamente. Liderada en la dirección, profundizaste un poco en lo que vamos a ver, pero se tiene que ver en la operación y nos tiene que determinar lo que va en la evolución. Es decir, la estrategia va a estar en las tres partes. ¿Qué les parece si lo representamos como un barco? La operación es la nave, la operación es la nave que tiene cierta finalidad, trasladar cosas, personas, bienes de un lugar a otro. Este es el barquito que pusimos aquí, la operación. Bien, la dirección es el timón. Y no solamente el timón, me gusta esta imagen porque además del timón es ver claro hacia dónde vamos y tener la posibilidad de giro. A veces pensamos que la dirección es solamente ver un destino paradisiaco, vernos como líderes internacionales en la satisfacción del cliente, pero no tener esta dirección, este timón que va conectado a las paletas que dan dirección al barco, que me olvidé ahorita el nombre de ellas. Bueno, entonces es visualizar y darle seguimiento y encauzar. La dirección encausa. La dirección nos dice si un proyecto debe tener nueva dirección o incluso pues si lo abandonamos. Y el proyecto, la evolución, lo relacionamos con la propela, las hélices del barco, el eje y las hélices del barco, que permiten que el barco se mueva. Sin timón y sin propela, el barco se va a mover igual. Bueno, se va a mover igual, o sea, porque se va a mover, pero se va a mover hacia donde el mar lo lleve. Y justamente a veces hay una confusión entre pensar que el barco se mueve
¿Por qué hay una estrategia? ¿Por qué hay una estrategia genérica que nos dice cosas que todas las estrategias dicen? Por ejemplo, satisfacer al cliente, por ejemplo, hacer las cosas con calidad que se usaba al inicio de este siglo, en el siglo pasado todavía, hacer grandes observaciones de lo obvio. Bueno, no es cierto que una estrategia genérica sea la causa de una operación exitosa. La operación puede ser exitosa si el mercado es exitoso, si el entorno es exitoso, si el agua nos está llevando en buen rumbo, pero obviamente no depende de nosotros. Entonces, mucho cuidado, no vayan a creer que el análisis causa-efecto, una empresa exitosa fue exitosa por su estrategia. No, es exitosa por las tres partes y también hay que analizar los factores externos, cómo le están influyendo. La estrategia, que es parte de estas tres cosas y comandada por la dirección, como nos dice Baltasar, va a depender de qué también comprendemos cada uno de los procesos, qué también comprendemos a la organización, cómo se ejecuta, qué capacidad tiene. No es lo mismo una organización que vende 1 millón de pesos anuales que una que vende 10 millones de pesos, que una que vende 100 millones de pesos. Va a ser muy diferente una de la otra. La medición, exactamente si la medición tiene una relación, la arquitectura, el riesgo que tiene lo que no estamos haciendo y la pertinencia estratégica. Esta clasificación va para cada una de las tres actividades. Es decir, no solamente es darle sentido y estructura a las actividades de la operación, sino es darle sentido, arquitectura, medición a las actividades de operación, de evolución y de la misma dirección. Entonces, eso nos va a permitir hablar de explotar la posibilidad de innovación. ¿Quién puede innovar y dónde puede innovar? Bueno, comentábamos la semana pasada, el que esté libre de innovar, de la necesidad que tiene innovar, que lance la primera piedra, porque todos estamos innovando, querramos o no querramos. Todos nos estamos adaptando a un nuevo entorno de visitas a nuestros clientes, un entorno de interacción con ellos, un nuevo entorno de ofrecimiento. Todo está cambiando y aquí la cuestión no es tanto si tenemos que innovar o no, sino es por dónde comenzar. Justamente platicaba en la semana con una persona de innovación y dice, bueno, es que el problema no son las opciones que hay, sino el problema es qué opciones voy a tomar y cuándo las voy a tomar. Entonces, por supuesto que le invitamos a ser parte de este diálogo de la estrategia, que es lo que esperamos de esta estrategia. Bien, hablábamos, me gustaría remarcar un poco de la perspectiva de capacidades. Y la perspectiva de capacidades se basa en las actividades. Las actividades nos va a decir que la innovación es el generador de un cambio en la forma de hacer las cosas. Las cosas las hacíamos de otra forma, gracias a la innovación. Y se espera que este cambio sea positivo, en tanto que las cosas se realicen de una mejor forma. Cuando hablamos de organizaciones es muy fácil eso, porque mejor y peor sí son muy evidentes. La organización tiene una razón de ser. En el caso de una organización privada es generar ganancias. Entonces, si el cambio en la forma de hacer las cosas logra un cambio en las ganancias, pues estamos hablando de innovación. También se puede extender, por supuesto, al impacto social, que logra generar más de su finalidad a un menor costo económico y social. Bueno, también está correcto. Eso es lo que hace una innovación. Cuando hablamos de un perfilamiento de las cosas, de pulir la forma de hacer las cosas, es precisamente una mejora continua. De esto vamos a hablar el día de mañana en un congreso que están cordialmente invitados. Les podemos dar informes vía chat o en el Facebook también sobre la relación entre la norma 56.000
y la norma 9000 de ISO. Es interesante esta relación. ¿Y cuáles son los cambios que hacen una adecuación de la forma? Bueno, son tres diferentes cosas, se miden diferentes. Para medir una innovación yo tengo que evaluar, por supuesto, el proyecto y el diferencial de desempeño entre la forma antes y después. Ya tendremos oportunidad de platicarlo en la forma de medición de la innovación y lo tenemos en un webinar también. Están invitados a consultar nuestro canal de YouTube. Entonces, la innovación es cuando los cambios modifican positivamente la capacidad de la organización. Hay una nueva forma de hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué organizaciones son susceptibles de hacer innovación y en dónde? La respuesta es, son susceptibles de hacer innovación cualquier organización que pueda cambiar su forma de hacer las cosas. Cualquier organización que pueda tener un cambio deliberado en sus técnicas. ¿En qué técnicas? En todas las que hay en la organización. Es cuando hablamos de innovación en todas las áreas de la organización. Por ejemplo, la técnica de mostrar tu oferta al mercado. Si estás usando el marketing digital, haces un cambio en la técnica de mostrar tu ofrecimiento al mercado y entonces lo que esperas es que el cambio sea mayores ingresos. Obviamente hay un camino que hay que analizar con relaciones causa-efecto. Estos mayores ingresos se logran porque tienes mayores prospectos y no disminuyes la forma de atender los prospectos de antes y logras que mayores prospectos se traduzcan en mayores ventas y esto a su vez en mayores ingresos. También puedes hablar, por ejemplo, de un cambio en el organigrama, una innovación organizacional, como decía el manual de Oslo antes de la edición de 2018, una innovación organizacional. ¿Qué pasa si yo cambio mi organigrama? Bueno, si cambio mi organigrama tiene que verse en mayor ganancia y esta mayor ganancia puede verse aunque obtuve más ingresos o menos recursos. Y estos ingresos, si fueron mayores ingresos, puede ser porque la gente es más capaz, porque empuja más el producto o porque lo entrega mejor y hay menos fricciones con el cliente o porque cobramos mejor o puede haber un cambio en el costo. Precisamente esta construcción de causa-efecto viene de una arquitectura organizacional. Esta relación de todas las actividades hacia la ganancia es el reflejo de una arquitectura organizacional. Entonces, pues puede haber una innovación también en recursos humanos. Cuando automatizamos un proceso pasa lo mismo. ¿Sí? El truco está en saber la trayectoria que tienen que seguir los indicadores de tu proyecto de innovación. Y eso se logra con una arquitectura organizacional. Finalmente tenemos que llevar un proyecto a generar más ingresos o a reducir la utilización de recursos. Y generar más ingresos, pues es a través de mejores acuerdos comerciales o mayores acuerdos comerciales, llega más gente y nos compra o nos compran más, generar más o mejor aceptación de producto y generar más o mejor cobro de producto. Ese es precisamente un resultado de innovación. Y reducir la innovación de recursos, pues son enfocadas en sustituir reemplazo de recursos utilizados y enfocadas en optimización en el uso de recursos utilizados. Acá hay una pequeña crítica a la propuesta de Kaplan y Norton de los mapas estratégicos que limita la generación de ingresos a obtener más clientes o a venderle más a los clientes. No, es un poquito más amplio. Puede ser, por ejemplo, en cobrarles mejor a los clientes, me genera mayores ingresos. Entonces, antes de hacer un mapa estratégico de cajita, le decimos de cajita porque son genéricos, hay que adaptarlo a nuestra organización, a llevarlo a nuestros requerimientos en particular y que nos haga sentido a nosotros. Este también pues es un poco genérico, tiene un poco más de labor, pero finalmente no está hablando de una organización en particular. Y bueno, en otros entornos, la razón de innovar tiene que verse en mayores beneficios o menores recursos.
Podemos hablar, por supuesto, y ya el futuro nos alcanzó, nos ha alcanzado ya, no solamente es beneficio económico y no solamente es gasto de presupuesto, sino también hablamos de impactos sociales, impactos ambientales, impactos tecnológicos, y también hablamos de eh, impacto por el uso de los recursos, impacto ambiental, ético, el uso ético de los recursos, el uso renovable de los recursos, la economía circular. Esto también cabe en esa gran caja de innovación. Ya en el Premio Nacional de Tecnología, pues en 2018, que coordiné el rediseño del modelo de evaluación, pues hablábamos de impactos sociales, ambientales, de ramas tecnológicas como una forma de evaluar una innovación. Entonces, pues hablamos de que hay innovación. Esta es la propuesta del Manual de Oslo, innovación de producto e innovación de proceso. No se queden con eso, sino vean innovación en todas las partes de la organización. Claro que nos dirían que eso es innovación de proceso. Sí, sí es innovación de proceso, pero no es solamente de un proceso productivo, sino organizacional, puede ser un proceso organizacional, puede ser una nueva certificación, puede ser incluso adaptarme a lo que hacemos en BPI, en virtualización. En virtualización se ve muy fácil. Bueno, pues me conecto con una plataforma que ofrezca mi servicio, coloco mis datos en la nube y hago megadatos y entonces ya voy a ser innovador y feliz. ¿Estás seguro? ¿Cuál vas a hacer primero y cuál vas a hacer después? ¿Qué impactos esperas? Eso no te lo va a decir el proveedor. El proveedor te va a querer vender su producto. Entonces, antes de saber qué quieres hacer, pues conviene hacer un diagnóstico de virtualización. Pronto tendremos un diagnóstico al alcance de todos ustedes sin costo para que podamos saber cómo está nuestra organización. No dejen de seguir nuestra página o recomendarla si son tan amables. ¿Cómo se alinean los procesos a la generación de valor? Ha sido nuestra conversación número 2 y esta es precisamente para decir que la finalidad de la innovación es, con lo que comentamos anteriormente, o un mejor beneficio, una mejor forma de realización o un consumo más amigable de recursos. No hay de otra. No hay, no hay innovación para decir, miren, estoy haciendo un desarrollo tecnológico, págame gobierno. No, pues si al gobierno nos gusta o no nos gusta y ya no nos paga. Este, eh, ya no hay esa ventana. Ahora tenemos el ecosistema de innovación, tenemos que unirnos y juntar fuerzas y hacer una innovación mucho más rentable, mucho más certera. Platicamos en la semana 3, aprende de los expertos la norma ISO 56000. Entonces, pues ya charlamos de cuáles normas se han liberado, cuáles no se han liberado. Lo pueden consultar en nuestro canal de YouTube. Y bueno, vamos a hablar de una estrategia ganadora de innovación. Y si ustedes esperan que yo les diga la estrategia que le funciona a todas las organizaciones es esta, pues no hay una estrategia que funcione a todas las organizaciones. No hay una llave mágica. ISO 56000 no es una llave mágica. Balas Scorecard no es una llave mágica. Nadie te puede quitar el uso, derecho y privilegio que tienes de pensar en tu organización, su situación actual y el destino que debe tener. Todos quisiéramos tener una caja de Pandora. Pero vamos paso por paso. ¿Qué esperamos de una estrategia? Antes de decir qué es una estrategia, vamos a pensar qué esperamos de una estrategia. ¿Qué esperas que te diga de una estrategia? ¿Qué esperas que te diga? Tienes que ser innovador porque si no eres innovador te vas a morir. Bueno, eso ya lo sabes, no tiene sentido que te lo diga. Pero, ¿qué tipo de innovación? ¿En qué momento? ¿Cómo lo debo de hacer? Bueno, para contestar eso, primero tenemos que decir qué esperamos y nos vamos a la pregunta de antes, por eso me extendí tanto en la semana 1. ¿Estrategia de innovación o estrategia de recursos humanos o estrategia de personal? Bueno, en realidad de cualquier estrategia.
Vamos a hablar de la estrategia organizacional de la grande. Pues primero, que tenga un destino claro. Evidentemente hay incertidumbre. Claro que hay incertidumbre. Pero yo tengo que anotar hacia algún destino y llevar, si mi estrategia es agresiva, si mi estrategia es de repliegue, de guerrilla, si mi estrategia es de adaptación, tengo que tener un destino y una forma, una configuración clara. Y además que seamos capaces de ejecutarla. Mucho ojo, muchas veces nos vamos con los mapas estratégicos. Yo le doy mucho porque me da mucho coraje, la verdad, que a veces haya mapas estratégicos genéricos. Si ustedes quieren saber si les están vendiendo un mapa estratégico genérico, googleen mapa estratégico y si se parece al que les vendieron, pues pidan su dinero de vuelta. ¿Y por qué? Pues porque no les dieron nada. Les dieron lo que hay en cualquier buenas intenciones. Eh, bueno, que seamos capaces de ejecutarla significa que hay un diagnóstico, que la estrategia consideró mi condición actual. No es cierto que hay una caja mágica de la cual sale la estrategia que a todo el mundo funciona. No, 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 no. Tiene que considerar mi situación actual y yo tengo que tener disciplina, presupuesto para dedicar mis recursos a lograr cambiar mis capacidades. Imaginemos, por ejemplo, una estrategia de entrenamiento para correr un maratón. Que tenga un destino claro. Bueno, correr 42.20 y tantos kilómetros es un destino muy claro. Le podemos poner fecha, objetivo, así como las estrategias que luego tenemos, ser líder internacional, ser referente, ok, pues un destino, unos más claros, otros menos claros, pero ok, son destinos. Siguiente, que seamos capaces de ejecutarla. Si me están diciendo que corre un maratón el siguiente mes y pues yo tengo un poco de sentido común, voy a decir, no soy capaz de ejecutarla. No tengo la capacidad física para prepararme en un mes para un maratón. Necesito más tiempo o necesito bajar la meta. De la misma forma, cuando hablamos de una empresa pequeña que quiere ser el líder internacional en la generación de valor que satisfaga las necesidades de sus clientes, ya saben todo lo que se ve en los cursos de estrategias en dirección. ¿Eres capaz de ejecutarla? ¿Es una estrategia diseñada para ti? ¿O la copiaste del avión? Bueno, entonces que seamos capaces de ejecutarla, que parta de mis capacidades actuales y que nos lleve a buen puerto, que la organización, esto significa, tenga los recursos para lograrla. Yo no voy a hacer un maratón en un año, en 2 años, en 3 años, si no dedico tiempo y recursos a entrenarme, a darle ilación a mis cosas para lograr. ¿Qué significa esto? Si tú no le asignas un presupuesto a tu estrategia de innovación, a tu estrategia organizacional, a tu estrategia de recursos humanos, no la vas a lograr. Entonces no te desgastes, no tiene sentido que lo hagas. Si no le vas a poner recursos, no, mejor ahorra los que estás gastando. Pues ya vas a llegar al mismo lado, a donde te lleve la corriente, pero no vas a gastar esos recursos. Cualquier comentario, por favor, no dejen de hacerlo. Estamos acá en el chat. ¿Qué esperamos de una estrategia? Bueno, dirección clara, objetivos claros y medibles, que sea congruente con el estado actual y que sea un mapa de rutas. Una estrategia no va a ser una línea, sino un mapa de rutas. ¿Qué significa un mapa de rutas o roadmap? Significa que me presenta un escenario donde yo puedo tomar diferentes rutas para llegar al destino. Un ejemplo más claro de un mapa de rutas es si yo te digo cómo llegar de un lado al otro, dándote una descripción, esas son instrucciones. Pero si te copio un segmento del Google Maps donde se vean todas las calles, todas las posibilidades, y te digo tú vas del punto A al punto B, ese es un mapa de rutas. Por supuesto que se vale que yo te diga, la sugerencia es seguir esta ruta, pero tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, la siguiente vez que se suban a su automóvil y
pongan el Waze o el Google Maps para llegar, ese es un mapa de rutas porque me permite alterar la ruta y sin perder el destino de vista. Ese es un mapa de rutas o road map. Bueno, que seamos capaces son acciones y proyectos coherentes entre sí, que justamente uno de los grandes problemas ahorita que me toca conversar con los directores de innovación de las organizaciones es, oye, es que tengo que innovar para todos lados y no sé por dónde. Pues hay que hacer un conjunto coherente. Lo más fácil, decía Napoleón, despacio que llevo prisa. Hay que decidir cuál es el momento, el timing adecuado para cada proyecto y no ponerte a hacer estrategia a lo tarugo. No ponerte a comprarle a todos los proveedores lo que te vendan, porque no vas a llegar a ningún lado. Supongamos que tienes el dinero, que te ha ido muy bien, y tienes el dinero para comprar, de todas maneras no te va a servir, porque los proyectos chocan entre sí, es más complicado. Y el siguiente, que nos lleve a buen puerto, que sea coherente con el tamaño de la embarcación, que sea coherente con los recursos que tiene la organización, que sea coherente con el personal dedicado a los proyectos, ¿sí? Y también que sea coherente con los factores internos y externos. Obviamente es como una navegación, si estamos en tormenta, de todas maneras hay que mover la nave hacia otro puerto y de todas maneras nos va a llevar el viento y la tormenta nos va a querer cambiar de rumbo. Bueno, justamente por eso no, la estrategia no es solamente planear, sino es dar esa congruencia, ese avance intencionado. Y finalmente, ¿qué esperamos de una estrategia de innovación? Bueno, cuando ya le agregamos de innovación, es que justamente, como pusimos en unas láminas anteriores, estamos hablando con aquello que tenga que ver con la introducción de formas nuevas en la organización. ¿Qué es una forma nueva en la organización? Una forma nueva es un proceso nuevo, un producto nuevo, una política nueva, un área nueva, un nuevo personal, cualquier cosa que pongamos en la organización que cambie la técnica como hacemos, por ejemplo, el meterme al mercado de Amazon, ¿no? También el hacer un catálogo de mis clientes para darle seguimiento. Si soy una pequeña empresa que vende eh, personalmente, bueno, pues puedo hacer un catálogo de mis clientes y darles un seguimiento personalizado con una agenda. Oye, ¿cómo vas? ¿Te ha servido mi producto? Mira, tengo este nuevo lanzamiento y, oye, pero si ya me compró, no me va a volver a comprar. Bueno, no, pero te va a recomendar con alguien más, ¿verdad? Es meter un catálogo de clientes, meter un organigrama, reducir los niveles de puestos que tiene tu organización, también es una forma nueva. ¿En qué momento? ¿Qué presupuesto requerirán? Y además las formas nuevas de las que estoy hablando, por supuesto que las formas que a todo el mundo se nos antoja poner en nuestras organizaciones y que todo el mundo nos vende, desde puestos sanitarios hasta Internet de las cosas, hasta información en la nube, hasta marketing electrónico. Bueno, la verdad es que tenemos muchísimo, muchísimo para escoger. El punto de la estrategia es qué vas a escoger ahora. Y eso que escoges, qué recursos te va a demandar adaptarte. ¿Sí? Las formas nuevas, cada forma nueva corresponde a un nuevo proyecto de innovación. Por lo regular aún, ¿no? Hay proyectos que incorporan dos o más. No nos fijemos en ese detalle. El caso es que si son muchas formas organizacionales, son muchos proyectos, unos más, unos menos. Y vamos a hablar de nuevos procesos, nuevos productos, nuevos modelos de negocio, nuevas políticas, nuevas certificaciones. Esto es lo que les comentaba. ¿Qué formas nuevas requieren de la organización? Vaya, es la estrategia de la organización me tiene que ayudar a discernir qué es lo que debo de poner
en qué momento y qué no voy a poner también. Estrategia es decidir, es saber qué voy a poner y qué no voy a poner. Recordemos los 3 tipos de actividades, ¿se acuerdan? Dirección, operación y evolución, lo puse como evolución o innovación, que es una parte de ellos. ¿Qué pasa cuando hacemos innovación en la parte de dirección? ¿Qué significa en la parte de dirección? Bueno, ¿cómo voy a seleccionar de toda esa bolsa de proyectos que puedo innovar? ¿Cómo puedo identificar cuando tiene una estrategia esta innovación y cómo puedo identificar cuando no la tiene? Bueno, si ustedes están en una organización que innove por ocurrencias, y digo, me ha tocado, hay muchas organizaciones de buen tamaño, grandes, medianas, que pues finalmente van los jefes, los jerarcas, se van de viaje, ven algo nuevo y dicen, esto lo quiero en la organización. Y entonces, ¿cada cuánto se innova? Cada que el líder quiere. ¿Y cómo se innova? Pues como el líder quiere. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Pues dependiendo de los espíritus del líder, que ojalá que estén del lado de la organización y que la lleve a buen fin. Funciona, por supuesto, hay líderes que tienen muy buen ojo. El problema está en cuando falta el líder o cuando ya no hay ese buen ojo. No tenemos un cuerpo para hablar de un filtro de proyectos de innovación. ¿Qué significa un filtro de innovación de proyectos? Bueno, ¿evaluaste los beneficios que te va a traer lo que piensas implantar? ¿Evaluaste qué tan congruente es con tu perfil de la organización? Si tienes un perfil hacia el servicio y de repente se te ocurrió automatizar para bajar costos, ¿estás seguro de que no estás yendo en contra del perfil de tu organización? ¿Cómo va a impactar tu proyecto de innovación con otros proyectos de innovación? No es hacerlo por ocurrencia. Es formular cada cierto tiempo, usualmente cada año, un portafolio de proyectos de innovación. Y ese portafolio se evalúa en conjunto, se evalúa como un todo. Bueno, ahora vamos a hablar de seguimiento, ¿no? ¿Qué pasa con el seguimiento? Bueno, ¿quién lleva el proyecto acá creo que no debe decir de seguimiento, sino debe decir innovación en la evolución. Aquí me parece que se me fue se me fue la idea cuando le estaba escribiendo. La innovación en la evolución, sin estrategia, pues simplemente aventaste los proyectos y se los diste a quien te convino más y que Dios lo bendiga. Y finalmente le preguntas, ¿cómo vas? Y te contesta, bien. Y ya. ¿Y qué vas a hacer para que vaya mejor? Pues voy a corregir el rumbo y cada proyecto te está dando un reporte independiente, pero no estás viendo qué le está sucediendo a la organización en su conjunto. ¿Qué pasa cuando tienes una cartera de 90 proyectos de innovación? ¿Vas a revisar uno por uno? ¿O vas a hacer pequeños grupos para que los revisen y que Dios nos bendiga? Bueno, eso es sin estrategia. Con estrategia estamos hablando de una medición de la innovación. Una medición de la innovación es hacer un tablero de control donde miras 3 cosas. Primero, cómo van los proyectos de innovación. Segundo, cómo es el impacto de los proyectos de innovación en la organización. Y tercero, cómo puedo platicar la relación entre los proyectos y el impacto. Eso lo estamos tratando actualmente en el Comité Técnico 279. Estamos formulando la norma 56008 de medición de sistemas de innovación. Y justamente, pues estas son las discusiones, no solamente en México, en muchas partes del mundo, estaban contentos con decir, pues solamente hay que medir el proyecto. Pues no,
no te dice nada. Se mide el proyecto, se miden los impactos, se mide la cartera y desde luego se corrige el rumbo de la innovación. Muy bien, ¿y cómo hacemos la innovación en la operación? Acuérdense, dirección, evolución, operación. Bueno, sin estrategia, no queda ni claro quién se queda con el proyecto. Generaste un nuevo producto y le dices al de operaciones, oye, pues acá está tu nuevo producto, tómalo. Y el de operaciones dice, pues yo, ¿por qué? Si tú lo hiciste, ya no quiero más responsabilidades, tengo mucho que hacer. ¿Y por qué? Bueno, tal vez porque generaste ese nuevo producto sin la asesoría, sin la interacción con la gente de operaciones. De pronto te fuiste solo con el área de innovación, pensaste algo que le serviría mucho a la organización y lo generaste sin pensar en la parte operativa. Créanme, eso sucede. El área de innovación por su cuenta, buscando fondos, consigue fondos y genera un bebé que después no tiene padre. Bueno, ¿cómo se diferencia de un proyecto con estrategia? Bueno, con estrategia hay una verificación de los efectos de la innovación, hay una transferencia clara de responsabilidades. ¿En qué momento determinas si el proyecto fue exitoso o no? ¿Y en qué momento se lo das a operaciones? ¿Sí? Quedamos en las láminas anteriores que las actividades de operación son diferentes a las de innovación. Y bueno, lo que me dicen seguido, pero ¿cómo? Si todos los proyectos de innovación van a ser parte de la operación de la organización, claro, eso es claro, pero tiene que haber un momento en que lo entregues, en que sea parte de la operación para que el área de innovación pueda seguir haciendo y haciendo innovación. Entonces, hay una interacción con el área operativa, una interacción que indica qué quieres, qué necesitas, y no solo con el área operativa, con el área directiva, con todas las áreas. Innovación no puede ser, y ponemos entre paréntesis ya más, no puede ser más, un área en el Olimpo, lejos de todos. Lo fue y es una herencia de el sistema de apoyos del gobierno, donde como tenía financiamiento y generaba dinero y a veces salía bien, bueno, pues no había quien le cuestionara, ¿no? Pues finalmente eran activos para la organización. Actualmente no es posible hablar de un jefe de innovación que no esté embebido en la organización, que no esté integrado, no solamente a operación, no solamente a marketing digital, sino a todo el funcionamiento de la organización. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene algún comentario? Por favor, en el chat, preguntas, bienvenidos. Y sigamos con ¿por dónde iniciar? ¿Por dónde comenzamos? Bueno, la respuesta es por el principio. ¿Y cuál es el principio? Asignando un presupuesto. No puedes hablar de innovación si no hablas de invertir en innovación, si no hablas de poner un dinero que esperas que crezca en innovación. Ese dinero va para 3 bolsas. Primero, para proyectos de innovación. Puede ser que sea lo más grande, puede ser que sea lo que comienzas, pero no hay innovación gratuita. Entonces, para proyectos de innovación, para procesos de innovación. ¿Qué significa procesos de innovación? La parte de integrar una cartera de proyectos de innovación, ese proceso que hace proyectos, a esa medición de proyectos. Y tercero, para un sistema de innovación, que es cuando no solamente lo hacemos repetidamente, sino lo involucramos con una dirección, con una estrategia propia, una estrategia que verifica, que le da la parte de cómo se cumple con la estrategia organizacional, se la da a la organización y que lleva por sí mismo dentro la parte de cómo estoy desplegando el sistema de innovación, porque el sistema de innovación no aparece de la noche a la mañana. Es algo que se va creciendo en la organización de acuerdo a los recursos que tenga. Entonces, paso número 1, pensar en un presupuesto. Si tengo poquito presupuesto, pues poquito presupuesto a proyectos de innovación. Si tengo ventas, si tengo una empresa pequeña, bueno, puedo asignar un 5% de mis ingresos
a pensar cómo voy a hacer más, un 10% a hablar de un nuevo proyecto, de meterme al Amazon, de meter mis datos a la nube. Vaya, siempre tengo que pensar en proyectos de innovación, no confundir con CAPEX, con bienes de capital, sino estamos hablando de proyectos de innovación. No es OPEX, no es CAPEX, es proyectos que cambien mi forma de hacer las cosas. Y hablar de las actividades de innovación. Aunque comience de a poquito, tiene que haber una ejecución, un proyecto de innovación. Uno solo ya me saca del teatro de la innovación a innovación, los inicios de la innovación. Ejecutar este proyecto de innovación, posteriormente medirlo, posteriormente hablar de una arquitectura. Vamos a ver en la sesión, ahora nos vamos a llevar cómo hacer una arquitectura de los proyectos de innovación, pensar en los riesgos que estoy presentando en mi innovación y hablar, por supuesto, de pertinencia estratégica. Eso es el inicio de un sistema de innovación. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos en BPI? Bueno, obviamente hacemos en esto, es lo que hemos logrado en los 13 años que tenemos en el mercado. Y bueno, está aquí la parte en la que se visualiza para que lo apliquemos en las organizaciones, intercambiemos opiniones. Bueno, este es un enfoque a capacidades, esta es una, ¿cómo vemos la arquitectura? Es más compleja, pero este es el nivel más alto de la arquitectura. Y observamos que, por ejemplo, acá tenemos los resultados, acá le pusimos números, ¿no? Ven ingresos por 5 millones, eh, y egresos de nómina, egresos de gastos de operación. Estos son los resultados. Esta es la interacción que tenemos con el cliente. ¿Qué significa? En verde oscuro tenemos lo que esperamos que haga el cliente. El cliente solicita pedidos, el cliente recibe pedidos, el cliente paga anticipos, el cliente acepta pedidos, el cliente salda pedidos, ¿verdad? Y aquí tenemos indicadores. Estos indicadores, estos números están reflejando la capacidad, están reflejando de lo que soy capaz de hacer. Aquí estamos hablando de una empresa que es capaz de vender 5 millones de pesos. O, bueno, vamos a dejarlo así, 5 millones de pesos. Y que es capaz de hacer que el cliente reciba 90% del pedido y que es capaz de cumplir 95% de los pedidos. Esto es lo que yo hago. Esta es la capacidad de la empresa. No va a ser lo mismo hablar de 5 millones que de 50, que de 500, pero estos indicadores van a ser los mismos si son 5, 50 o 500. Van a estar al nivel más alto, cuántas visitas hacemos a clientes, cuántos cumplimientos el pedido. Tal vez estén más detallados, pero la parte esencial está aquí, así como la parte esencial de los recursos. Es entender la organización, las actividades que hay dentro de cada una de estas rejillas son excluyentes. Administrar el personal no es hacer operación. Administrar el material no es hacer operación. En la perspectiva de capacidades no usamos procesos transversales. Lo que hacemos es distinguirlos porque si no los distingues no los vas a poder medir. Y entonces, ¿cómo nos acercamos a la estrategia? Bueno, la planeación es un cambio intencionado de las capacidades organizacionales, que significa que yo deliberadamente quiero pasar de vender 5 millones a vender 6 millones de pesos. O quiero pasar de tener una ganancia de 1 millón de pesos, 5 menos 3 menos 1, a tener una ganancia de 1.200.000 pesos o a tener una ganancia de 5 millones de pesos. Yo quiero cambiar deliberadamente las capacidades y tengo que saber cómo lograrlo. ¿Cómo voy a lograr cambiar de 5 a 6 millones de pesos? Bueno, tal vez haciendo que más clientes soliciten el pedido, o haciendo que más clientes acepten el pedido, o haciendo que más clientes me reciban el pedido, o yo incrementando, bueno, para lograr eso yo voy a incrementar mi capacidad de cumplimiento del 95 al 97%, o voy a incrementar
mi certeza en el registro de pago en el primer día del 80% al 90%, o voy a incrementar mis visitas. Por ejemplo, si meto un marketing digital, pues ya la visita de 60 mensuales ya la voy a medir diferente, ya voy a hablar de golpes mensuales, ya voy a hablar de cuántos impactos, cuántos clientes me están viendo mensuales, pero la arquitectura es la misma y tal vez para lograr esto yo necesito tanto personal de ventas, yo cambio mis requerimientos. Observen cómo, lo platicamos en un webinar de cambio de capacidades, hay una serie entre los resultados, lo que quiero de mis eh, consumidores, lo que soy capaz de hacer y los recursos. Esto nos da claridad en el destino. Esto es lo que sabemos hacer. De que seamos capaces de ejecutarla. Además, tiene que haber un proyecto formulado por las capacidades organizacionales. Adelante les voy a enseñar cómo es un proyecto formulado por las capacidades organizacionales. Y finalmente es que parta de un diagnóstico, que conozcamos las capacidades de la organización. Además de esto, vamos a hacer mayores capacidades, qué tan capaz soy de que el personal se mantenga, qué tan capaz soy de que el material esté cuando debe de estar. Las capacidades se ven en cada uno de estos cuadros. Bueno, la proyección la vemos con le agregamos dos cuadros más, la dirección y la medición. Esta es la proyección y yo la tengo que ver como un cambio deliberado en las capacidades. Esta es la forma como visualizamos un proyecto de innovación, la forma como lo diseñamos, la forma como lo medimos y la forma como podemos determinar si fue un éxito o no. ¿Cómo es esta forma? Número 1, definición del proyecto. La definición del proyecto ya tiene encima evaluación de alternativas, valoraciones, presupuesto, etc. Número 2, la formación de una tecnología clave. La tecnología clave es qué es lo que le da esencia al proyecto, qué es lo que le da esta identidad al proyecto de innovación. Puede ser un sistema informático, puede ser una certificación, puede ser una diferencia de capacidades del personal. Ese es el número 2. Número 3, cómo logro sincronizar toda mi base de recursos para tener la capacidad base. Por ejemplo, si mi capacidad base fue un sistema informático, en el número 2, en el número 3 es cómo mi personal es familiar ahora con este sistema informático. Por ejemplo, si en mi número 2 fue un nuevo producto, mi número 3 va a ser que los vendedores conozcan el nuevo producto, que yo tenga capacidad de generar, de distribuir ese nuevo producto, que tenga capacidad de tener los insumos que requiere este nuevo producto. Y ya que tengo todo esto, número 4 es cómo soy capaz de ponerlo al frente de mis clientes. Entonces, ¿de qué nos sirve una formación de este tipo? Evaluar que los clientes respondan y determinar si el proyecto es exitoso o no. Fácil, porque si yo no tengo una forma de comparar un proyecto de innovación con otro proyecto de innovación, con otro proyecto de innovación, créanme que no van a poder manejar coherentemente una cartera de proyectos de innovación. Si tú no sabes en qué etapa está cada uno de ellos, no vas a poder distinguir, dar un seguimiento a proyectos, no vas a poder hacer un concurso, una evaluación para ver con qué proyectos te quedas, con cómo vas a evaluar la rentabilidad de los proyectos, cómo sabes cuándo cortar un proyecto, cuándo decir este proyecto ya no requiere más recursos. ¿Sí? Entonces, una vez más, si yo no tengo una forma de comparar mis proyectos de innovación, no voy a poder administrarlos como una cartera de proyectos. Bueno, pues precisamente todo esto lo vemos. Tenemos un diplomado internacional que comienza el 1 de febrero de 2021. Estamos con alguna gente del Perú y de países de Sudamérica para abrir este diplomado el 1 de febrero de 2021. Escalamiento y aceleración mediante la gestión de la innovación y la transferencia de la tecnología. Los invitamos cordialmente.
Esto lo vamos a ver. Tenemos también en nuestra página diferentes cursos que posiblemente les resulten, bueno, seguramente les resultan interesantes, pero los adecuados para este tiempo en su empresa, para este momento. Estos son nuestros datos: contacto @competitividad.org o guillermo.granados, servidor @competitividad.org, nuestra página de internet, y estos son nuestros teléfonos de la Ciudad de México. Pues estamos a las órdenes de ustedes. Esto es lo que les quería comentar de la parte de estrategia de la innovación.